Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy tenemos un programa especial con el poeta José Luis Serrano, el poeta cubano. Ustedes saben que en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Montevideo, está dedicado cada año a un país, y este año le tocó Cuba, y por eso han venido muchos escritores cubanos. José Luis, bienvenido a Montevideo, bienvenido a Uruguay. Vino fresquito, recién llegado de hoy. ¿Cómo fue eso? Muchas gracias. Sí, acabo de llegar en la mañana, a las 6:30 de la mañana estábamos arribando a Montevideo. Pero recorriste algo, ¿habías venido antes a Uruguay, no? Sí, el año pasado estuve en la feria de San José de Mayo, invitado por el gobierno departamental. Sí. Esa es una de las mejores ferias que tiene Uruguay. Sí, a sugerencia de Elisa Barbosa, que es la directora de fotografía de un documental inspirado en un libro mío titulado Los perros de Amundsen, que vamos a presentar acá en la feria mañana a las 15 horas. O sea que hicieron un documental con un libro tuyo de poesía. Es un libro de poesía, una experiencia un poco rara, extraña. Sí, así. Porque en principio el documental, digamos, en general, digamos, se busca la realidad, entre comillas. Y encima ha sido un documental que ha pasado con éxito por importantes festivales como el Locarno, como el Festival de Valdivia. Ha estado en unos cuantos festivales y como cine experimental. Y ha corrido con buena tiene que ver con la poesía trasladada a la pantalla, claro, ¿no? Es una especie de traducción de mi escritura al lenguaje cinematográfico. Y mi libro tiene una peculiaridad que también es interesante, que es un libro de sonetos. ¿Y cómo se llama el libro? Los perros de Amundsen. Los perros de Amundsen. Sí. Los de Amundsen, el que fue al Polo Norte. El explorador al Polo Sur. Al Polo Sur. Amundsen. Que era noruego, ¿no? Noruego, sí, Amundsen. Sí. Mirá vos. Y está hecho en sonetos. ¿Por qué los sonetos? Que el soneto goza de muy buena salud en el idioma castellano, digamos. En su momento se hablaba de soneto sí, de soneto no, y ahora, que es una de las formas más rígidas que tiene el castellano, ¿no? Es una estructura muy, muy rígida, pero también muy estable. La gran verdad es que digamos en los últimos 50 o 60 años el soneto ha ido relegándose porque el nacimiento de la poesía en verso libre avanzó mucho el verso libre. Porque el discurso de la modernidad que traía implícito la idea de progreso, que ya sabemos que no es una idea del todo sana o que del todo cierta suponía que había que ir progresando en todo, y que si existían formas clásicas deberían ser abolidas totalmente y superadas. Esta idea de superar tendencia filosófica. Sabes que una filosofía supera a otra y te dicen tal autor ya está superado. Eso es una gran estupidez. Es cierto. Y entonces en esto las estructuras clásicas cayeron en un descrédito total, aun cuando escritores importantes como Octavio Paz, como Jorge Luis Borges, escribieron sonetos magníficos. Vallejo también escribió sonetos. César Vallejo escribió algunos sonetos también memorables. Pero de todas maneras, estos mismos autores centraron su obra en otra parte. Es decir, se centraron en la escritura de verso libre fundamentalmente. Y entonces esto hace que las escrituras métricas, a mí me gusta llamarle escrituras represivas, porque que es un término que le robo al poeta chileno Enrique Lin, gran poeta, que escribe un brevísimo artículo sobre la escritura de sonetos. Enrique Lin escribió muy buenos sonetos, y él dice que en el soneto la palabra, el lenguaje es sometido a una violencia. Claro. Y esa idea me gustó mucho. Claro. Por eso le digo escritura represiva, ¿no? Toda escritura nace
de una transgresión, es un acto de transgresión, y una manera de proteger esa transgresión es escribir dentro de una forma cerrada, dentro de una forma limitada. Contrario a lo que supone la mayoría de las personas, esto no te limita, esto realmente te genera un tipo de libertad distinto. El hecho de tú estar constreñido, limitado, te hace de cierta forma libre para otras cosas. Es decir, como ya no estás preocupado por ser original, ni mucho menos, los mismos límites que te has trazado te obligan a entrar por nuevos caminos. Y sobre todo te obligan a una musicalidad también, ¿no? Claro, esa música también... Porque esto está medido, hay un ritmo... Bueno, apuntas a algo muy importante, porque esto de la musicalidad se ha ido también, en cierta medida, fue también poniéndose a un lado, y los poetas dejaron de entender de que la poesía, la que sea, la escritura, esto lo deja muy, muy claro Octavio Paz en El Arco y la Lira. Claro. Y bueno, antes que Octavio Paz, Ezra Pound, qué sé yo, que la escritura debe tener un tempo, debe tener un ritmo. Y entonces muchas veces nos vamos a encontrar textos que no tienen un ritmo, por lo tanto no tienen un mínimo valor poético, porque son especies de cataplasmas escritas ahí que no cuajan como verdad poética. A veces se le daba más importancia, digamos, a el, entre comillas, muchas comillas, el argumento, lo que se quiere contar, o no, y no se cantaba tanto. Exacto, y ahí entramos en otro problema. El hecho de querer contar, el hecho de querer ser explícito, relacionar anécdotas en la poesía es ajena a todo esto. La poesía realmente lo que busca o lo que debe buscar es desmagnetizar el lenguaje, hacer que el lenguaje entre por otros caminos. Y creo, o por lo menos a mí me interesa mucho más, la poesía que tiene un sesgo connotativo. La poesía que no es denotativa, que no te está contando tanto historias, que sugiere más. Exacto. Un ejemplo es el propio César Vallejo. La poesía de César Vallejo es una poesía que no se puede entender por medios cabales. No se puede entender. Que no, y uno va descubriéndola cada vez que uno vuelve a leerla, claro, va descubriendo otras cosas. Y pasa con ella, con estos tipos de escrituras, ¿no? Algo que se resisten a la preguntica quisquillosa de la profesora o del profesor de literatura. ¿Qué nos quiso decir el autor? ¿Cuál es el mensaje? Con eso nos enseñaron a generaciones, y creo que todavía está habilitada esta pregunta. Creo que todavía pesa sobre las pedagogías, ¿no? ¿Qué nos quiso decir el lector? El autor no quiere decir nada, el autor sencillamente expresa. Claro. Y expresa, cuando estamos hablando de poesía, a través de medios que no son totalmente cabales. Claro, y aparte el poema en sí mismo, digamos, no es que quiere decir algo con el poema, sino que el poema tiene que convertirse en una unidad autónoma, ¿no? Algo que funcione solo y que cada lector que se acerque, bueno, descubra parte, digamos, ¿no? Porque, digo, tiene que poner el propio lector también algo de suyo, ¿no? Por supuesto, eso funciona de esa manera. Y en la medida en que, mira, para decirlo, ya que estaba ahorita mencionando a Octavio Paz lo dice de una manera muy, muy clara. Dice Paz que el poema es un espacio vacío pero cargado de inminencia. Dice que la poesía no es directamente el sentido, sino inminencia de sentido. Eso lo explica de una manera muy diáfana. Muy sorprendente. Sí, bueno, Paz es un gran teórico. Después hay algo que decía el propio Ezra Pound, también hablaba de la música, ¿no? Pero también al final decía que también era una especie de danza del intelecto. Sí, claro que sí. No. Sí, y decía también Pound que la poesía era
lenguaje cargado hasta el límite. Que se trataba de esto, que si un verso no estaba tensado hasta el límite, no estábamos hablando de poesía. Claro. Y es fácil, hay una prueba que tú le puedes hacer a un poema. Si un poema se puede ser, es susceptible de ser contado, este es un poema que trata sobre esto y aquello, y lo importante es una anécdota que está ahí adentro, que eso es lo que realmente vale de ese poema, pues mira, no estamos ante la poesía, porque la poesía es el reino de lo inefable. La poesía es el acto de tratar de expresar lo inexpresable. Sí, por eso ahí también hay violencia del poeta sobre el propio lenguaje, ¿no? Claro. ¿No? Hay una presión. Ahora, cuando vos decías del soneto, yo me quedé pensando, porque digo, aquí se le llama también, o lo leí una vez, es una forma de verso encofrado en el sentido que es, digamos, firme, ¿no? Es decir, ahí son las dos cuartetas, los dos tercetos, pero a la vez alguien me decía también que el propio soneto tiene coherencias internas y que no es solamente medir, de la misma forma que el haiku, y ahí también Octavio Paz decía, no es solamente 5, 7 y 5, ¿no? Algo así, no es solamente contar. No, hay muchas cosas más. Lo que pasa es que yo me aparto del soneto clásico en este sentido, es decir, conservo la estructura del soneto, pero no me rijo por cuestiones que están en el soneto clásico, como era el hecho de establecer una especie de atmósfera en los primeros cuartetos o serventecios, según se escriba, ¿no? Y luego en los tercetos resolver aquello. Claro. Sobre todo con un verso final que fuera un golpetazo, ¿no? Una cosa muy fuerte. Quevedo, por ejemplo. Como los de Quevedo. Ya yo creo que el ser humano ha cambiado, que la manera de percibir del ser humano ha cambiado, y que este tipo de dialéctica no sería eficaz en estos momentos. Y los sonetos míos funcionan de otra manera. Están un poco cercanos a la estética del videoclip, digamos. Es decir, encadenando. Son imágenes, una tras otra, irlas eslabonando, sin buscar mucha relación de causalidad, más bien destruyendo los nexos de causalidad cuando aparecen. Y entonces me he percatado, porque lo he experimentado, que las personas que no están en el mundo propiamente literario, personas que no son escritores propiamente, entienden perfectamente. Muchas veces me han dicho comentarios de este tipo, ¿no? Decirme, mira, me impactó tu poema, me conmovió. No entendí nada porque tú dices tantas cosas ahí y yo no sé de qué trata tu texto, pero sí me encantó. Mi amiga se conmovió también, ¿no? Mi amiga Elisa decía, Elisa Barbosa, que te hablaba ahorita, decía, tu poesía me penetra. Es decir, ella lo veía de esa manera, que las palabras tenían un poder de penetración. Y yo digo, bueno, eso es justamente lo que ando buscando. Es el lector que quiero yo, claro. Yo he hecho un experimento, por ejemplo, con mi familia, con mis sobrinos, que son muchachos bien jóvenes, y tú les planteas 2 videoclips, uno cargado de imágenes inconexas que no van describiendo para nada el tema que está cantando. Pudiera ser un tema de reggaetón, digamos, o de hip hop, cualquier tipo de discurso de esto, más elevado o menos elevado, y las imágenes se van sucediendo. Si esas imágenes se suceden de una manera coherente, que van relatando una historia muy asociada a la canción, y aparece un segundo videoclip donde no hay ningún tipo de relación con el tema que se canta, y las imágenes son totalmente inconexas, ¿cuál es el que le va a agradar más a ese joven ahora mismo? El segundo, el inconexo, sin duda. El que está descoyuntado. ¿Por qué razones? Bueno, no vamos a... hay muchas razones, no tendríamos tiempo ahora
para adentrarnos en este punto, pero sí te digo que es que lo central que podemos ver en esto es que la manera de percibir del ser humano contemporáneo ha cambiado, porque hay cosas como el zapping. Es decir, una persona que está viendo la televisión y tiene 40, 50, 60 canales o más disponibles y está pasando de un canal hacia otro y de pronto está viendo el fútbol, en otro canal ve los incendios en la Amazonía, en otro ve un dislate de Donald Trump, en otro las elecciones ahora mismo en Uruguay, así va cambiando de canal en canal, en otro hay una situación de un documental científico, o en otro algo sobre criminología. Esa persona no está viendo televisión. Hace unos años se diría, esa persona no está viendo televisión. Claro. Lo que usted está cambiando y cambiando y cambiando de canal, usted no está viendo nada. Pues bueno, ahora los productores de televisión entienden que esa es una manera de consumir el producto audiovisual, y vas a percatarte de que los productos audiovisuales están construidos de una manera que no es lineal, que es bien difícil verlos linealmente, porque se establecen unos bucles insoportables. Cosas, recursos cinematográficos que hace 50 años eran, digamos, de cine de autor y eran, ¿no?, de experimentales, ahora están totalmente incorporados, eso es cierto. Pero el que te escucha hablar, yo que te escucho hablar, pienso también que eso ya se hizo en el surrealismo, ¿no? En El perro andaluz, por ejemplo, de Buñuel y Dalí, ¿no? Sí. El de poner imágenes con gran cargadas poéticamente, es una detrás de otra, donde no hay realmente una línea así muy clara. Pero el surrealismo, yo soy contrario al surrealismo, fíjate, eso te iba a porque decir. pudiera parecer, ¿Cuál es tu posición, digamos? Pudiera parecer el resultado es hasta cierto punto parecido, pero el surrealismo, tú sabes que sostenía la idea, si vamos a los manifiestos surrealistas, ellos plantean la posibilidad de un tipo de escritura que ellos llaman escritura automática, que va a ser la liberadora del subconsciente, ¿no? Esta escritura automática es una superchería absoluta, porque nunca va a ser automática, es una escritura muy bien razonada, hay una búsqueda absoluta de este tipo de maravillas surreales. Claro. Y realmente... Para impresionar también, ¿no? Exacto. Y realmente cuando tú les coges, los craqueas a los surrealistas, vas a ver que sí son coherentes. Tienen una coherencia muy específica, una coherencia sustentada en la búsqueda contra viento y marea de las situaciones enigmática, maravillosa, más misteriosa, supuestamente más lo que estoy tratando de hacer yo, que no es nada nuevo, porque tampoco tal vez sea nuevo hacerlo en el soneto, pero si lo estoy intentando es porque veo que es algo que aparece en los discursos poéticos de otros muchos autores que probablemente lo hagan mucho mejor que yo, en el discurso audiovisual y tal, que es ir digamos que coleccionando fragmentos verbales que pueden proceder de distintos niveles del lenguaje, es decir, del lenguaje puede ser escatológico, del lenguaje de la jerga legal, del lenguaje callejero, del lenguaje literario, una cita o un fragmento cortado de un texto cualquiera. Y todo esto... Como si fuera un collage. Un collage, una especie de assemblage que va a ir orbitando alrededor de unos atractores muy poderosos que son los atractores del soneto. La forma del soneto, el ritmo que tiene el soneto. Exacto, porque ahí es donde yo le encuentro la gracia, es decir, hay toda un discurso aparentemente inconexo, descoyuntado, pero a la vez va a estar sustentado por una forma clásica, por una forma súper equilibrada. Eso genera una fricción entre dos orbes, un rozamiento poderoso, en el cual sustento yo todas las posibilidades
de comunicación que pueda haber en este tipo de escritura. El cerebro, la mente humana, la sensibilidad humana es una máquina de asociar, ¿no? O sea, vos le das 4 cosas distintas y somos unas máquinas de darle sentido a todo, ¿no? La pareidolia es un fenómeno que está tan estudiado por los psicólogos, ¿no? El hecho de si tú miras una cosa tan simple que está al alcance de todo el mundo como el Rorschach, la prueba de la mancha de tinta, ¿no? Que vas a ver ahí siempre una simple mancha, el hombre le va a encontrar sentido porque somos animales simbólicos. Sí, le estamos buscando sentido todos. Siempre vamos a tratar de encontrar un sentido y en todo y somos capaces de distinguir patrones en el caos, en el caos más absoluto. Igual tiene que haber un enganche poético, algo que haga que la primera impresión, que es la del caos, alguien se enganche para que quiera desentrañar, ya sea un cuadro. Yo he discutido mucho, por ejemplo, con la última temporada de Twin Peaks del David Lynch, donde David Lynch lleva precisamente esto a un extremo, ¿no? Donde cada episodio se va oscureciendo y cuando uno cree que lo ha comprendido, entonces en el próximo te pega y gira para otro lado, digamos, lo hacía hasta que en un momento uno se entrega y dice, bueno, esto es así y yo lo voy a hacer, y me entrego, digamos, y voy a tratar de seguirle la línea a este hombre, ¿no? Claro, es justamente eso. El tipo de lector descifrador va a tener que ir cediendo terreno a otros tipos de lectura. Sí, que se abandonan, digamos, y intentan buscar algunas frecuencias, porque y siguen, digamos, porque el disfrute, unas lecturas un poco más unas lecturas un poco más hedónicas, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que la vieja escuela, que puede ser la escuela de Cortázar, de Julio Cortázar, que decía tiene que haber un lector macho, hay un lector macho y un lector hembra. El lector macho es el que es capaz de encontrar ahí unos sentidos y imponerle unos sentidos en la lectura. Ya eso va también perdiendo terreno. O hay como un adiestramiento a eso, a tratar de ver las cosas más amplias o con más complejidad, más riqueza. Es cierto que la gente joven tiene una gran capacidad para leer, por ejemplo, la ficción, hablando de narrativa, que es lo que hace que entre otras cosas haya crisis de ficción, ¿no? Se habla mucho del documental porque quieren mucha, digamos, y la forma en que interpretan eso. Crisis que si lo decimos más de una manera mucho más general, decimos crisis narrativas. No es cuando digo narrativa no me refiero a la prosa literaria como género, a la narrativa como género, sino crisis de las narrativas lineales. Los grandes relatos lineales de causalidad, de que una causa te conduce a un efecto y así sucesivamente, están totalmente en quiebra, porque en la actualidad, por esto mismo que te explicaba de los medios de difusión, por esto que es Internet, qué cosa es Internet, entras buscando un link, andas buscando, quieres saber qué cosa es árbol y terminas en transbordador espacial, saltando de un link a otro. Ya nos movemos a través no de hechos lineales, sino nos movemos a través de una espesura de acontecimientos. Atravesamos esa espesura y ya no pueden seguir funcionando con distintos niveles. O sea, como una acumulación con distintos niveles, salvando la distancia, pero una de las grandes novelas latinoamericanas del siglo XXI es 2666, que es eso precisamente, Roberto Bolaño. Una acumulación. Y otro que hacía que no lo hacía de esa forma, pero sí trabajaba por acumulación, era Lezama Lima, ¿no? José Lezama Lima. Claro. Con una profundidad que al final uno quedaba agotado. Tremendo. y es un tipo que también, él sí es muy claro. Lezama hace un ataque, creo que una cuestión central en la escritura de Lezama es atacar la causalidad aristotélica. Él es específico, le pone nombre incluso, no dice causalidad solamente. Él se enfrenta con Aristóteles. Él va directo y hace una operación maravillosa desde mi punto de vista. A mí siempre me ha maravillado cómo Lezama redirecciona el canon poético cubano y lo hace apuntar
hacia él mismo. Es decir, no desde un punto de vista narcisista o una posición egocéntrica, sino sencillamente él se da cuenta de que los rumbos de la escritura están cambiando, deben cambiar, y redirecciona todo. Y hay como una acumulación de, digamos, de toda la literatura occidental en el caso de él, ¿no? Prácticamente, es que el mismo nombre de tu programa, La Máquina de Pensar, es la máquina que está ordenando un caos. Pienso en un filósofo clave para entender la posmodernidad, o como se llame. Sí, porque yo tomo la a mí me gusta el término posmodernidad, modernidad líquida, etcétera, etcétera. Bauman se fue hace poco, exacto, sí. Bauman. Todas estas filosofías, vas a ver que hay un hombre que es clave para entender esto. Y ese hombre se llama Nietzsche. ¿Y cómo escribía Nietzsche? Claro. Nietzsche es el hombre que te va a escribir grandes ensayos de 300 páginas. Nietzsche practica el aforismo. Es decir, es como si es un adelantado, es un hombre que de pronto parece estar escribiendo para las redes sociales. Es un hombre, hace poco descubrí una página que se llama Así habló Zaratustra, que ponen muchas cosas de Nietzsche. Él te pone un fragmentico. Yo, una de las cosas así que siempre pongo como ejemplo, más luminosas de Nietzsche, él te habla en una cuestión que son 2 cuartillas, que eso tiene un título que es Génesis de la tragedia. Hablando de los griegos, no se desgasta 800 páginas. Y ahí te dice, entre otras, la siguiente idea. Dice, para que nazca la tragedia solo podía nacer en un pueblo saludable. Dice, porque un pueblo que no sea saludable no es capaz de engendrar este género. Tú tienes que estar muy sano como sociedad para necesitar la tragedia. Brutal. No, Nietzsche es impresionante. Bueno, José Luis Serrano, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Amigos, ahora le pedimos al poeta José Luis Serrano que nos lea un par de poemas de su autoría. Los invito a escucharlo. Este poema es un poema que yo escribí a partir de vivencias en Montevideo. Tiene que ver con Montevideo, cosas que viví el año pasado, en septiembre, cosas que fui metabolizando luego. Es un poema de 15 sonetos. El poema se titula Línea Maginot, de mayo, de atracción, del no sonido. Sílabas sustraídas al idioma, vocablos que largaron su genoma, punto de ebullición, formaldehído, 1000 byrons de potencia, el tiempo absorto arde, tribulación del que no habla, las palabras ofrecen una tabla de salvación dudosa, me comporto de una manera estúpida, no abras. Beben sus propias dudas las palabras caídas en el pozo, piedras, signos, puede ser engañado, una escafandra negra, las profecías de Casandra. Somos, acaso, de lo bello indignos, plegarias que acontecen en mi cuarto oscuro con el aire metafísico que nadie ha de palpar, caballo tísico de la esperanza, ergástula, infarto, aquí hay piedras, aquí nos hace falta un molino de piedras, distopías que trituren las fantasmagorías de octubre, los ingresos y las altas, todo está fuera, luz que descarrila, belleza que restaura y aniquila, belleza que nos salva y nos condena, puntos de apoyo, puntos de sutura, un alacrán metido en la armadura, una descarga eléctrica en la antena. Después de renunciar a las ventajas del mito, elaboramos el recurso de la abstracción. Hacemos un discurso para solicitar unas migajas, allanamientos con el nombre en clave de Operación Stalker, cortafuegos, Andrei Rublev o Teófanes el griego. La muchacha del trípode no sabe que detrás del discurso hay una hambruna de belleza. No entiende que en alguna instancia de la atmósfera ha surgido un nuevo centro de presión. Latentes bajo la tierra
estaban los nutrientes, las cápsulas de uranio empobrecido. El conductismo nos estereotipa. Si aparece un revólver en el cuento, debe ser disparado en el momento que Murphy con sus leyes anticipa. Los crímenes ocurren en las ruinas de una fábrica, crisis de sentido que se desplaza por lo conocido. Robas porque otros roban, asesinas porque otros asesinan, jugarretas para tocar los muslos o las tetas de la fugacidad. Las leyes lógicas son el sustrato de la vida. Ensamblas el muro que conoces con la rambla que adivinas de forma paradójica. Entre las aspas de los extractores, en el extinto campo socialista, gusanos en la sopa del artista, dislocación de los espectadores, la posmodernidad y sus reclusos, agrias emanaciones corporales enrarecen el aire, los triviales funcionarios de Chejov, los obtusos funcionarios de Kafka, emancipados de los sujetos y los predicados buscamos la verdad, cervezas negras en el mercado agrícola, ajetreo en las entrañas de Montevideo, la línea Maginot, cervezas negras, bruscas desviaciones de la norma, pausas extrañas en la turbulencia. ¿Qué esperabas, Elisa? Es la violencia de los hechos que buscan una forma. El recuerdo nos hace vulnerables, capaces de sufrir. Es la falacia del dictado automático, acrobacias que realizan las mentes saludables. Hay algo irregular en todo esto. Nos quedamos sin ojo de repuesto, huérfanos del futuro y el pasado. Perdimos a Desdémona y Ofelia, la numismática, la filatelia, desactivados, insonorizados. Desconocemos el placer que el médico experimenta cuando diagnostica un bello carcinoma. Significa que utilizamos moldes ortopédicos de calificación. Hotel vedado, habitación 635, belleza contemplada con ahínco, un salmo, unos proverbios fermentados. Seguir las líneas de tensión, las líneas del apetito, huestes apolíneas situadas en la zona de ruptura. Un cadáver absurdo se convierte en un cadáver lógico. La muerte es una inexplicable levadura. Hay un túnel con muchas divisiones de cartón, estructuras obstruidas por el lenguaje, fuertes embestidas de la belleza, recombinaciones de la sombra y la luz. Hay un llamado que escuchas o no escuchas, hay un pozo lleno de piedras, hay un gas nervioso y un agente naranja, hay un estrado, hay un arcángel, hay un basilisco, una púa chirriante sobre el disco, demonios emboscados tras la puerta, cadáveres que emergen del subsuelo. La prosa volvió en sí con Maquiavelo, explicaciones a una liebre muerta, sobrevivir, matar con gentileza, cantar serenamente la balada de los perros sarnosos, la ensenada del marinero muerto. La belleza es un negocio turbio, lo que mata es la humedad, los cuerpos en la hierba, el esposo borracho, la caterva de testigos, la espuria cabalgata. Sobrevivir, salir de lo pactado con la seguridad de haber franqueado unos confines peligrosos, ir hasta donde los miedos se deshacen en círculos concéntricos que nacen de la fragilidad. Sobrevivir, muertes que ocurren en segundo plano, libido sometida a las tardanzas y los agrietamientos, contradanzas, estatuas en la palma de la mano. La belleza transcurre. Hay un instante favorable y después un portafolios y una perplejidad. El monopolio de la memoria, bombo y redoblante, rostros filmados de derecha a izquierda, una definición que no concuerda, unos prolapsos, unos escarceos, rejuvenecimiento clandestino, cervezas negras en el submarino, estructura imposible del deseo.
Gente, ustedes saben que tenemos esta sección cuando pasa por la voz. Lo invitamos a Jorge Arbeleche a que lea poemas de su autoría. En realidad tiene que ver con el libro Cuaderno de Conjugaciones. Vamos a oírlo. Soy Jorge Arbeleche, tengo 76 años y voy a leer poemas de Cuaderno de las Conjugaciones, libro que salió en abril de este año y que ganó en octubre de este mismo año el premio Bartolomé Hidalgo. Conjugación de las palabras. Amé todas las palabras, las que llegaron al umbral exhaustas, las que quedaron detrás del alambrado, las colgadas en la aduana del sueño, implorantes, las triunfales que sortearon el salto, las que musitaron agua, cascada, transparencia y pez, las que pronunciaron en sofrenado grito llanura, monte, pastizal o liebre en desbandada, gruta, cueva, redil, escondrijo, yuyerío o casa del amparo. Las musitadas en delicado temblor por labio enfebrecido, las que provocaron entrevero de antorchas y luciérnagas, las que entredichas desde el nudo más cerrado del oscuro encendieron al sol y el fuego derramaron, las que abrieron con su bramido el cauce del jazmín que en blanca sangre se derrama. Amé la palabra final, la del principio, cuando el grito se disuelve en gemido y el gemido escala hasta el pie de la palabra, detrás el canto. Conjugación de la búsqueda. Palabra tan buscada así como perdida, del cabezal de bruma, la resbaladiza, la de la piel mojada, la que siempre atisba, la brumosa, engarce desprolijo en la memoria, la que señala la cifra del vacío, o se yergue en plenitud redonda, la que anticipa el signo del tropiezo, la que advierte temblor en el cimiento, la que devela el peldaño de su vida, la que esconde su perfil de cumbre en proyección de altura, la escondida entre el plumaje estremecido de la gracia. Conjugación de uno y el mismo. Amé las palabras, todas, una por una, las que escribí, las que no culminaron la peregrinación, las que gritaron alboroto de labios, espalda enardecida, delirante entrevero de luz y de penumbra, escándalo de llama, voltaje alado de cirio y de fogata. Amé las que develaron el mundo, las que lo clausuraron, las que entreabrieron la endija del párpado perdido, las que enseñaron pausa a pausa el pentagrama del silencio junto al asomo de sombra de la música. Amé un árbol allá, tal vez verano, antes de la mañana, lejos, casi alba, cuando apenas el sol entreabría las celosías del aire aún adormiladas. Amé y buscara siempre la palabra nunca alcanzada, que dijera ese instante cuando todas las flores se soltaron en vuelo delirante por la sagrada escala de aquel día, que es uno y el mismo desde siempre, en la cadencia circular de cada hora. Conjugación del mirlo. El mirlo canta, la rama donde se posa canta, su horizontal perfecta es eje del color y la forma. A veces pasa del agudo al grave, a veces
pasa del agudo al silbo, pájaro, canto, abajo suena sonido de pisadas, de ruedas o pezuñas. Ni canto ni pájaro lo escuchan, se eleva con las alas, allí se posa, ya dueño de la rama del follaje, del árbol entero, sombra y fruto, el canto se desprende de la rama, es nube, brisa, murmullo de la sombra, pluma más allá del ala, pistilo y estambre en combustión, pezón estremecido, ovillo de la luz. Juguetón cachorro mañanero, estrenado color de madrugada. Canción de huéspedes. Llegaron como siempre, puntuales. A veces venían del mar y no eran peces, otras del aire y no eran pájaros, otras del bosque y no eran alimañas. Venían a veces de la tierra y no eran ciervos, ni lobos, ni bisontes. Pero nunca faltaban, siempre llegaron, detenían su marcha por un tiempo para seguir el siempre camino señalado. Huéspedes de paso, pasajeros sin maletas, nunca permanecieron más tiempo que aquel establecido en la franja ubicada entre el aire y las nubes. Nunca les conocí los sueños, porque siempre eran tristes. Con el tiempo aprendí a no acercarme demasiado a la tristeza, tampoco a la alegría, porque ambas se van, siempre, aunque retornan sin saber cuándo, ni cómo, ni por qué. Aprendo a recibirlas cuando llegan, también a despedirlas. Conjugación del trasluz. Alejado del sueño, distante de las horas, miro la ausencia en acecho constante. Estudio y calculo cómo crece su sombra detrás de su carcasa. Milímetro a milímetro, en progresión geométrica, arrastra el eco del barullo procaz de la rapiña, aturde su zumbido incesante, acribilla los bordes de la noche, descose el hilado de la luz y se derrumba el día sobre las ruinas del tábano en el barro. Cerca o atrás, tal vez a la derecha o a la izquierda, fulgura cierta luz, a veces alta, me sigue, me persigue, me envuelve, me quema o ilumina, me enciende el día, me conduce en lo oscuro, alcanzo a ver las cosas, el trasluz, traduzco su derecho y su revés, que colma la sed o me ahoga de arena la garganta. Desata la voz encadenada, tartamuda, no conoce camino de salida, se atraganta, escupe piedra, no percibo si es latido o estertor lo que me tiembla, escarpado el terreno y la ruta, sin señales, oculto el punto de llegada. El aire fluye, por delante, alegre, triste por detrás, refresca a veces, también a veces quema, pero siempre salva. Conjugación del agua. Así, sin prisa ni ansiedad, sin muro vertical, sin base, sin límite de altura, sin vidrio astillado, alabastro tal vez, donde contorno y perfil se difuminan, entonces percibo entre el jardín de piedra y sombra el líquen asombrado y alegre ante mi paso, donde paso revista a todo lo que fue, a lo que pudo ser sin haber sido, al vestigio aún ardoroso de la llama,
la que fraguó el carbón en infinitos instantes de vértigo y asombro, hasta tornarlo canto, mano, diamante, llaga encendida por la ausencia que sólo en el sueño se mitiga. Porque ardió la ceniza, el eco de la llama aún quema, y la ausencia desborda su lava lacerante. En el vergel de herrumbre, así como el gusano se torna mariposa, una bahía nace, respira, serena como el aire, un velero blanco, tan lejos como cerca, surca una mar perfecta, para siempre, desterrados los puntos cardinales, sin más rumbo que el aliento de Dios sobre sus ondas. Conjugación del poniente. Es el mismo y es otro. Nunca un milagro se asemeja al mismo. Sabemos que cada atardecer retorna, se esconde y en sosegada espera lo aguardamos. Nos descifra la noche a los insomnes, nos traduce la luz y nos descubre el pentagrama sonoro del coral. Respeta el contumaz encierro de la perla. Todo parece cerrarse bajo el agua, en tanto abre la espuma el ritmo primero y único del canto y su silencio. Conjugación de otoño. Otoño inmenso. Simula un mar tal vez sin agua. A veces se congela, entonces pesa más. Se desliza despacio, gotea en balde, recipiente o cántaro, sin fondo, anchura ni contorno. Húmedo o seco, sin brocal, sin orilla, aljibe o playa, ni muelle, ni balde, ni escollera, parece líquida planicie de pudorosa sed. Mar de la distancia, cruel, ausente, sin nombre ni llamado, en sordo suelo sucumbe bajo voraz espuma, de pronto llega, de pronto se retira, lento, sin gesto, ademán, mueca o sonrisa, asciende una pleamar de acero. Todo lo envuelve, hasta la sombra de la luz se aleja, de emplumado temblor, musita, minuciosa oración. Apenas sonoro cae despacio en su agujero. Otoño inexorable. Conjugación de diálogos. Mi prima cree, a pie juntillas, cree en el reencuentro con sus muertos, como fiesta tangible y duradera. Ella cree, camina a solas con el rosario de su fe. Desde arriba la observan y conducen las altas matemáticas, los números absolutos y redondos. Mi prima piensa, nunca le pregunté si ellos me reconocerán. Y yo, desde la luz y detrás ella, ¿podré identificarlos? Mi prima cree, su madre hablaba con Dios de cara a cara. A veces también lo rezongaba. En ocasiones también converso con mis muertos. Esos diálogos, los míos, los de ella, entre pesebre y metafísica, los de una tía con inocente desenfado, valdrán lo mismo un diálogo que otro. Amigos, esto ha sido todo por hoy. El lunes continuamos a partir de las 19 horas por Radio Uruguay. Espero que lo pasen muy bien.